Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Chicos, vamos a retomar el tema de los recursos naturales para que ustedes tengan una idea y tengan un conocimiento más acerca, ¿no?, del tema. Cuando hablamos, chicos, de los recursos naturales, estamos hablando netamente de todos los recursos que nos proporciona la naturaleza, nuestra madre naturaleza, y el hombre justamente se satisface y lo aprovecha para poder justamente sobrevivir de todo lo que justamente la naturaleza nos brinda. Por eso dice, son elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Recursos como, por ejemplo, uno de los recursos elementales, por ejemplo, el agua, por ejemplo, ¿cierto? El suelo, los árboles, las frutas y las verduras. Todos esos son recursos naturales que justamente la naturaleza nos brinda, ¿no es cierto? En cuanto, por ejemplo, a un recurso como el agua, por ejemplo, el agua, que por ejemplo en todo momento el agua está constantemente en movimiento y el hombre justamente lo aprovecha, ¿no es cierto? Para poder, por ejemplo, la agricultura, para poder regar, por ejemplo, ¿no es cierto?, a las plantas, y la planta pueda absorber todos esos líquidos y la planta pueda crecer y desarrollarse. Del suelo, pues hablando del suelo, pues la calidad de suelos, que son suelos productivos, suelos que son aptos para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y los árboles, que justamente hay una gran cantidad de árboles, así como árboles de frutas, hay árboles que también son árboles, por ejemplo, árboles madereros, ¿no? Una gran cantidad de frutas y las verduras que nos proporcionan los suelos, porque son muy nutritivos, ¿no? En cuanto a los recursos naturales, dice que se pueden componer de tres maneras: en los recursos, por ejemplo, renovables, de recursos renovables. Cuando hablamos de un recurso renovable, estamos hablando netamente o específicamente de los recursos que justamente que nosotros los podemos, por ejemplo, los podemos explotar, los podemos utilizar, pero justamente estos renovables justamente se pueden regenerar o lo podemos recuperar, ¿ves? Y cuando hablamos, por ejemplo, de un recurso natural renovable, estamos hablando, por ejemplo, de los suelos, por ejemplo, el aire, la flora, la fauna y el agua, por ejemplo. ¿Y por qué, por ejemplo, el aire, por qué dice que es un recurso renovable? Porque los aires están constantemente en contaminación, ¿no es cierto? Un aire se contamina, pero ¿cómo se purifica? ¿Cómo lo limpia? ¿Quiénes aportan acá? ¿Quiénes trabajan, por ejemplo? Las plantitas, pues. Las plantas son lo que absorben toda la energía que está contaminada y pues luego lo libera, pues, miren. ¿Ah? Y por ejemplo, la flora. Cuando hablamos de flora, nos estamos refiriendo netamente, ¿no?, de las plantas. Entonces las plantas lo utilizamos, las aprovechamos, pero nuevamente esas plantas nuevamente empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse y siguen dando fruto, por ejemplo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la fauna, hablamos también, por ejemplo, de los animales. Los animales también, en algún momento el hombre también, por ejemplo, lo necesita, ¿no es cierto?, lo utiliza. ¿Ves? Esos animales siguen reproduciéndose, ¿no? Se van reproduciendo. Entonces es como una cadena, pues, chicos. Y cuando hablamos del agua, el agua también, pues, chicos. El agua es un recurso renovable porque el agua lo utilizamos en todo momento, para lavarnos, para asearnos, para lavar, imagínate. Y esas aguas, ¿qué pasa con esas aguas? Esas aguas se ensucian, ¿no es cierto? Se ensucian se contaminan, pues, de detergentes y otros más residuos. Y esas aguas se van, ¿no es cierto?, se van a los desechos. Pero ¿cómo lo recuperamos el agua, por ejemplo? ¿De qué manera recuperamos el agua? El agua lo vamos a recuperar mediante las lluvias, ¿no es cierto? Parte de las aguas, por ejemplo, ¿no?, se evaporan, pues. Se van a evaporar y justamente nuevamente llega el retorno, pues. ¿Ah? Y como nosotros tenemos una gran cantidad por ejemplo, de los océanos, entonces en las partes donde hay más temperatura y más calor, estas aguas se evaporan, pues. Estas aguas se van a evaporar, se forman las nuevas nubes, se condensan, luego vienen las precipitaciones, pues, y las lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo hay agua, el agua se contamina, se ensucia, pero nuevamente lo recuperamos.
Entonces, ahí estamos hablando de un recurso renovable, porque lo utilizamos, o sea, no se agotan, todo el tiempo están constantemente, se van regenerando. Y cuando hablamos de un recurso natural no renovable, quiere decir que la utilizamos, pero ya no lo podemos utilizar. Así que ya no lo podemos, porque justamente la explotación, el uso, ya llega a un estado de agotamiento. Mira, ¿y qué tipo de elementos, por ejemplo, se agotan o pasan a otro estado? Por ejemplo, el petróleo, es un combustible, pues. El petróleo justamente lo utilizamos y se convierte en por ejemplo, en otro tipo de energía, por ejemplo, así complejo como una energía calorífica, de calor, ¿sí? Porque es un combustible donde justamente todo el parque automotor, ¿no es cierto?, lo utiliza y se convierte, por ejemplo, en un humo, en un gas. ¿Ves? Ya no lo podemos recuperar. El gas, por ejemplo, el gas natural, el gas que lo utilizamos se convierte, por ejemplo, en llama, en cadena. Ya no lo podemos utilizar. Los minerales, por ejemplo, como el hierro y el oro. ¿Ves? Y también, por ejemplo, tenemos otro tipo, por ejemplo, ¿no?, de recursos. Los recursos, por ejemplo, renovables y los recursos, por ejemplo, inagotables. Como te comentaba, ¿no? Te comenté hace un momento, los recursos inagotables justamente son los recursos que se sustituyen por la ley natural, pues, o sea, por la misma naturaleza, pues, como el sol, pues, ¿no?, que nos da una cantidad de energía, ¿ves? O el aire, pues, ¿ves? Ellos son los recursos naturales que justamente nos brinda la naturaleza, chicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, uno de los recursos inagotables: el aire, el agua y la energía solar. El aire, porque justamente el aire todo está en constantemente movimiento, ¿no? Se contamina, pero luego se purifica. Las plantitas la purifican, pero la limpian, la absorben, ¿no? Y el agua, como te comenté hace un momento, que el agua está también, se contamina, se ensucia, luego se van a los residuos y luego lo vamos a recuperar mediante, ¿no?, las lluvias y la energía solar también, chicos, ¿no? Esos son los recursos inagotables. Y también te comentaba, por ejemplo, ¿no?, de la fauna, por ejemplo, ¿no?, de la fauna, donde justamente son recursos renovables, porque, como te digo, en este momento se pueden regenerar, o sea, nuevamente lo podemos recuperar. Acá, por ejemplo, dice el hombre, o acá, por ejemplo, dice las animales domésticos. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, las llamas, las alpacas, los cuyos, los patos, por ejemplo, las vacas. Alimentos, por ejemplo, nos alimentamos de estos animales, por ejemplo, de su carne, de su huevo y sus grasas. Y los productos que, por ejemplo, nos brindan este recurso son las fibras, ¿no?, las fibras, sus lanas, su cuero, por ejemplo, sus pieles, sus cerdas, sus colorantes, sus medicinas, por ejemplo, ¿no? Y de estos animalitos, de esta fauna, por ejemplo, también utilizamos, por ejemplo, los abonos, ¿no? Abonos, por ejemplo. Acá, por ejemplo, dice los abonos, y ayudan también, dice, en la agricultura, pues, a la ganadería y el transporte. Entonces, esos son, chicos, lo que nos aportan, ¿no?, lo que es, ¿no?, los recursos naturales que justamente nos brindan, ¿no?, la naturaleza. Y estos recursos, como te comentaba hace un momento, que justamente los recursos no renovables son las energías que ya no lo vamos a poder recuperar, como te comenté hace un momento, ¿no?, que el petróleo, el gas, el carbón, la energía, ¿no?, que ya nosotros no lo podemos, bajo ningún punto, lo podemos, chicos, recuperar. Y después también, chicos, habíamos estado comentando, por ejemplo, ahí, ¿no?, en lo que es en las actividades económicas, ¿no?, en las actividades económicas, donde justamente dice actividad, donde justamente el hombre justamente va en todo momento, el hombre está en una actividad por la misma necesidad de él y busca otras estrategias. Y aquí, por ejemplo, en las actividades económicas vamos a hablar, por ejemplo, ¿no?, de los sectores productivos,
hablamos por ejemplo del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. En el primer sector primario, por ejemplo, a esta actividad se conoce por ejemplo como una actividad productiva. Y productiva viene de producción y justamente también viene de una producción extractiva, ¿no? Una productiva y extractiva. Productiva porque vamos a producir una gran cantidad, por ejemplo, de alimentos. Y extractiva porque vamos a extraer, por ejemplo, ¿no? En el sector primario, por ejemplo, de las actividades económicas, por ejemplo, está por ejemplo la agricultura. Mira, en la agricultura, por ejemplo, vamos a lo que es la siembra, la cosecha, por ejemplo, ¿no? De una gran cantidad de plantas. En la ganadería tenemos también por ejemplo, una gran cantidad de animales, ¿no es cierto?, que son domesticados por el hombre, y el hombre en aquel momento también se aprovecha de ellos, ¿no es cierto?, como está vendiendo de su piel, de sus carnes, de ave, por ejemplo, ¿no?, de huevo, por ejemplo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de otra actividad productiva, por ejemplo, la minería. La minería es una actividad muy antigua, donde esa actividad es utilizada, ¿no?, desde la época, por ejemplo, de las culturas preincaicas, ¿no? Por ejemplo, en los incas, por ejemplo, también ellos explotaban, por ejemplo, ¿no? La minería. Es una actividad que produce una gran cantidad, por ejemplo, ¿no?, de minerales, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de otra actividad del sector primario, estamos hablando, chicos, por ejemplo, de la pesca. Y la pesca es una actividad extractiva, porque vamos a extraer, por ejemplo, ¿qué cosa? Una gran cantidad, por ejemplo, de peces, ¿no?, del pescado, una variedad de peces, pues, chicos. Entonces, esas son las actividades, ¿no?, las actividades económicas, donde el hombre aquí, las actividades económicas donde aquí el hombre, o cuando se refiere, o cuando decimos actividades económicas, son las que están relacionadas con la industria, pues, ¿no?, la industria y la elaboración, ¿no?, de productos. ¿Chicos? Muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, chicos, ahí yo, por ejemplo, te voy a dejar una tarea, te voy a decir las preguntas para que tú con unas palabras los puedas realizar y me puedas enviar, por chicos, para poder revisar, ¿ya? A ver, la primera pregunta que te voy a dejar es: ¿cuál es la actividad que más demanda tiene, dice, en nuestro país? Chicos, la primera pregunta: ¿cuál es la actividad que más demanda tiene en nuestro país? ¿Por qué? ¿Ya? La segunda pregunta dice: ¿cómo está nuestra balanza comercial? ¿Cómo está nuestra balanza comercial? Y la tercera pregunta: ¿qué es importar y exportar? ¿Qué es importar y exportar? ¿Ya? Entonces tú me vas a definir con tus propias palabras, chicos, ¿ya? Y la otra pregunta que te voy a dejar es: ¿qué son actividades extractivas? ¿Qué son actividades extractivas? ¿Ya? Y acuérdense que en las actividades extractivas estaban la pesca y la minería. ¿Ya? ¿Por qué extractivas? Porque van a extraer. De la minería que se extrae mineral, ¿no? Sí, de la pesca que se extrae pues ¿no?, la gran cantidad de peces, variedad de peces. ¿Ya? Y acuérdense, chicos, que por ejemplo en las actividades extractivas, por ejemplo en la pesca, hay pesca artesanal, ¿ya? Está por ejemplo la pesca artesanal, y la otra actividad, lo que es en la pesca, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la pesca artesanal, donde el hombre justamente utiliza pequeñas embarcaciones, y cuando hablamos de la pesca industrial, ya estamos hablando de unas embarcaciones más grandes, más enormes, donde aquí van a llevar pues cantidades, toneladas, por ejemplo, de peces, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, esa tarea, chicos, ustedes me la van a enviar para yo poder revisar si ya tomarlas en cuenta, chicos. Bueno, chicos, espero que esta pequeña explicación mediante este medio les sea de útil. Pueden estudiar, chicos, para allá más adelante
Ya por hoy, chicos, es valor, chicos. Chicos, cuídense mucho y un abrazo.